Bueno, hola a todos. Entonces, esta va a ser la segunda clase relacionada con segundo principio y particularmente vamos a ver el concepto de entropía y cómo se utiliza para asociado a la que es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, entonces, para empezar un poquito con lo que les quiero contar, empezamos recordando lo que decía el segundo principio. Nosotros hablamos de máquinas térmicas y máquinas frigoríficas, ¿se acuerdan? Que son máquinas que funcionan con una sustancia en la cual la sustancia evoluciona cíclicamente, un proceso cíclico, en el cual al final, digamos, la sustancia recibe una cierta cantidad de calor neto y expulsa cierta cantidad de calor realizando un trabajo, por ejemplo, en el caso de máquinas térmicas, o absorbe una cierta cantidad de calor de un foco frío, absorbiendo una cantidad de trabajo y liberando una cantidad de calor al foco caliente, ¿no es cierto? Esto es el funcionamiento de máquinas térmicas de frigoríficos. Entonces, para cada una de ellas teníamos un enunciado de la segunda ley. Por ejemplo, en el caso de las máquinas térmicas, Kelvin Planck decía, acá del lado izquierdo, decía que si tenemos una máquina térmica, ¿cierto? Esto funciona con un ciclo y tiene un sistema. Esta máquina térmica está imposibilitada de convertir todo el calor que absorbe de un foco caliente enteramente en trabajo. O sea, este proceso, esta máquina térmica no puede tener rendimiento 1. Entonces, básicamente siempre tiene que haber un calor expulsado del foco frío que está acá, ¿no? Eso es la imposibilidad enunciada en el segundo principio según Kelvin Planck. Ahora bien, Clausius la enunció de otra forma en términos de lo que eran las máquinas frigoríficas y lo que decía era básicamente que esto que está aquí no es posible, es decir, no es posible extraer una cierta cantidad de calor de un foco frío a través de una máquina, de una sustancia que realice un ciclo frigorífico y expulsar completamente ese calor a un foco caliente, ¿no? Eso no es posible, sino que en el medio debería haber un trabajo eh, que uno tiene que realizar para poder realizar este proceso. Entonces estas son dos imposibilidades. Se puede demostrar en realidad que al fin y al cabo son enunciados que son equivalentes, con lo cual las dos son manifestaciones de la misma ley, que es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que habla justamente de la imposibilidad de algunos procesos en la naturaleza. Ahora bien, nosotros estábamos hablando, cuando hablamos de máquina, hablamos de sustancias, ¿cierto? Pero que realizan un ciclo. Entonces, hay un camino que recorrer para ir de estos enunciados a un enunciado sobre los procesos. Entonces, el objetivo de esta clase un poco va a ser llegar a eso. Bueno, entonces fíjense, una cosa que debemos resaltar de los procesos es que si los procesos son reversibles o irreversibles. Le hicimos dos distinciones, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, en un proceso reversible, que por ejemplo acá sería un proceso para un gas, ¿cierto? Para un gas, por ejemplo, un gas ideal o un gas real, que parte de una presión P0, está encerrado en un cilindro, tiene un pistón móvil y supónganse que el gas tiene, como decíamos siempre, un peso encima del pistón. Entonces uno tiene forma, un peso de arena, por ejemplo, entonces uno tiene forma de sacar lentamente la masa de arena, bajando la presión, ¿cierto? Hasta la presión atmosférica cuando uno saca toda la arena encima del pistón. Esta presión atmosférica, entonces, durante este proceso, se van pasando, uno saca un poquito, deja que el sistema alcance un equilibrio y tendríamos un punto por aquí. Después, nuevamente, ¿cierto? Se saca un poquito, deja que alcance el equilibrio, tengo un punto por aquí, así sucesivamente, ¿cierto? Y se van describiendo los puntos que van formando esta trayectoria, digamos, del proceso, ¿no? Va, hasta que al final, luego de sacar toda la masa, el sistema llega a la presión atmosférica y alcanza una temperatura final que llamamos BF'. Este proceso podría ser, por ejemplo, se podría hacer de varias formas, ¿no es cierto? Podría ser aislando el cilindro adiabáticamente, se podría hacer simplemente con el cilindro abierto, en el sentido de que sea algo metálico, por ejemplo, que puede intercambiar calor con el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, yo estoy contando uno que tiene una temperatura T1, pero podría ser también aislado diabáticamente, ¿no? Y entonces, obviamente el estado va a depender de este estado de F', va a depender del tipo de proceso que uno, de la forma en la que uno haga este proceso cuasi estático, ¿no? Lento.
Bueno, este proceso, el verde, si uno está en este punto, uno puede empezar a agregar de vuelta masitas de arena y si las condiciones del proceso son las mismas, por ejemplo, que la temperatura externa esté fija y que se pueda intercambiar calor con el medio externo, en cuyo caso sería un proceso isotérmico. Entonces uno puede ir lentamente recorriendo esta curva de manera inversa, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que la presión va aumentando sobre el cilindro, el volumen disminuye, ¿cierto? Y se recorre esta línea de manera inversa hasta llegar al estado inicial. En este caso, el caso verde, se puede hacer eso, ¿cierto? Se puede recorrer aumentando el volumen o inversamente, volviendo a agregar las masitas de arena y revolviendo al estado inicial. Por eso se habla de que este proceso es reversible, ¿está bien? Ahora, por otro lado, eh, está este otro caso, el caso del proceso rojo. En el caso del proceso rojo, lo que se hace es simplemente se saca de una toda la masa de arena, o sea, no se saca de a poquito. En ese caso, la presión externa cambia inmediatamente al valor de la presión atmosférica y en el camino ocurren cosas, digamos, con el estado, ¿no? Al final, uno tiene la presión atmosférica, pero en el medio hay estados que están fuera del equilibrio, ¿cierto? Aunque luego de un tiempo, ¿cierto? Uno sabe que el sistema alcanza el equilibrio y queda en este punto, o podría ser, dependiendo del tipo de proceso, podría quedar aquí. Lo que sí no sabemos es qué pasó en el medio, o sea, este punto podría coincidir con este. Ahora, lo que no podría pasar es que tengamos coincidencia del proceso, de la trayectoria del proceso con la verde, eso nunca pasaría, ¿cierto? O sea, en el medio no se pueden definir estados de equilibrio, por lo tanto, esta línea, por eso se pone en línea punteada, la línea roja. Como no tenemos procesos de equilibrio, si yo vuelvo a colocar el peso, ¿cierto? El camino que puede recorrer esta evolución, sabemos que la presión final va a ser P0, pero no sabemos si va a volver por el mismo camino, podría volver por otro camino, ¿cierto? Esto es porque no se pueden definir estados de equilibrio, entonces habría otra línea por aquí punteada en la cual el sistema volvería a la condición inicial, ¿cierto? Que es un valor de presión P0, ¿está bien? Este, y en el caso isotérmico, por ejemplo, tendría la temperatura T1, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, de hecho, si fuera isotérmico, este rojo estaría acá, porque al final los dos tendrían la misma temperatura y al principio también. Sin embargo, la línea roja no coincidiría con la verde. Eso es lo que ocurriría. Por otro lado, en el caso adiabático, si fuera adiabático el proceso, ahí no coincidiría el estado final tampoco. Eso es una cosa que se puede ver, que lo van a ver después. Entonces, básicamente, el proceso irreversible es un proceso espontáneo en el cual no se pasa por estados de equilibrio y el cual no puede ser invertido, digamos, eh, para volver por la misma línea, si quieren ustedes, en la cual se dio el proceso inicialmente, y de hecho no conocemos cuál es esa línea, de hecho no hay línea, dado que los estados intermedios son estados que en principio no son estados de equilibrio termodinámico, entonces no se pueden colocar sobre el diagrama de PV, ¿no es cierto? Entonces esa es la gran diferencia, digamos, que hay. O sea, entonces el proceso reversible, generalmente la naturaleza de los procesos que ocurren espontáneamente son procesos irreversibles y los procesos reversibles son idealizaciones que nosotros creamos, digamos, que sería algo así como, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema que no tiene rozamiento o una cosa así. Es un límite que se puede alcanzar básicamente en ciertas condiciones, ¿no? Que es la que comentábamos cuando hablamos de ser proceso cuasi estático, por ejemplo. Bueno, es importante entonces distinguir entre estos dos tipos de procesos, ya que mucho de lo que vamos a decir tiene que ver si el proceso es o no es reversible. Eh, bueno, entonces un ciclo es reversible, un ciclo de una máquina es reversible, y todos los procesos que forman el ciclo son reversibles. Ahora, si eso no se cumple, entonces se dice que el ciclo es irreversible. O sea, basta con que haya una etapa o una parte de alguna etapa del ciclo que no sea reversible para que el ciclo completo sea irreversible. ¿Está bien? Bueno, entonces, es interesante analizar un ciclo en particular, reversible, que es el ciclo de Carnot. ¿Cierto? El ciclo de Carnot básicamente está formado por dos etapas isotérmicas, que son las etapas
en las cuales se intercambia calor con un foco caliente y uno frío. El foco caliente llamémoslo T1 y el foco frío T2. Y dos adiabáticas, ¿cierto? Eh, que forman el ciclo, que cierran el ciclo. En este caso, se puede demostrar que el rendimiento de la máquina de Carnot, si es que usamos un gas ideal, se puede calcular con esta expresión, donde estas son las temperaturas de los gases ideales en la escala Kelvin, ¿no? Esta es una expresión que se obtiene para un gas ideal. Pero hay una cuestión que es lo que se llama el teorema de Carnot. El teorema de Carnot dice que el rendimiento de una máquina reversible que funcione entre dos focos es el rendimiento máximo que se puede obtener de cualquier máquina térmica que funcione entre dichos focos. Una máquina reversible dijimos entonces que era una máquina donde el ciclo que cumple la sustancia es un ciclo reversible. Entonces, si tenemos una máquina R, ¿cierto? Reversible, y una máquina M cualquiera, que puede o no ser reversible, entonces esto que acabamos de decir se enuncia de esta forma, ¿no? Rendimiento M menor o igual que rendimiento R, ¿sí? Ahora, el igual, acá tenemos menor o igual. El igual va a valer cuando M sea reversible. Y por lo tanto, quiere decir que el rendimiento de todas las máquinas reversibles que funcionen entre dos focos, eh, independientemente del ciclo, independientemente de la sustancia que usen, si funcionan entre dos focos, entonces tienen todas el mismo rendimiento. ¿Está bien? Y ese rendimiento se puede calcular usando el rendimiento de una máquina de Carnot, porque una máquina de Carnot es una máquina que funciona entre dos focos. ¿Está bien? Ese rendimiento entonces va a ser 1 menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Y lo que está diciendo el teorema es que ese sería el máximo rendimiento que puede tener una máquina que funcione entre esos focos, ya sea reversible o irreversible. Y también dice que todas las máquinas reversibles tienen ese rendimiento. ¿Está bien? Entonces, esto es interesante, ¿no? Ahora, supongamos una máquina cualquiera, entonces una máquina M, que no sabemos si es reversible o no, sabemos que el rendimiento de la máquina M va a ser menor o igual que esta fórmula, que esta expresión, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, lo que decimos entonces es que el rendimiento de la máquina M se puede expresar de esta forma. Eso lo pueden hacer haciendo la cuenta. Recuerden que el trabajo va a ser la suma de los calores con signo cambiado, pero el rendimiento habla del valor absoluto. Y eso dividido Q1, entonces simplificando le queda esto. Y por otro lado, el rendimiento de la máquina reversible sería esta expresión de acá. Entonces de aquí uno puede despejar y obtiene esta expresión, ¿cierto? Que dice que el cociente de los calores intercambiados en cada temperatura, la suma de esos cocientes, tiene que ser siempre menor o igual que 0. O sea, eso es una eh, relación que está asociada directamente al segundo principio de la termodinámica, ¿cierto? Bueno, hasta ahí está interesante, digamos, lo que ocurre es que esa relación vale solamente para máquinas que intercambien calor con dos focos. ¿Qué pasa con máquinas generales? O sea, máquinas que intercambian calor con infinitos focos. Entonces, uno debe generalizar, ¿cierto?, esta relación, y esa generalización es lo que se denomina el teorema de Clausius. El teorema de Clausius, entonces, habla de que si uno tiene entonces un ciclo cualquiera, lo que hace es dividirlo en porciones que son ciclos de Carnot, infinitesimales, y lo que uno puede mostrar es que la generalización tiene esta forma, ¿cierto? Que dice que la integral cerrada de esta cantidad, que es la cantidad de calor infinitesimal intercambiada a cada temperatura debido a la temperatura, integrado sobre todo el ciclo, eso me tiene que dar menor o igual que 0. ¿Sí? El menor, acá en la desigualdad, el menor eh, es cierto para un ciclo irreversible. Y el igual sería válido para un ciclo reversible. ¿Está bien? Eso viene del teorema previo, ¿no? Entonces, en esta generalización hablamos de dos ecuaciones. La primera, para el caso reversible, dice que la integral cerrada del delta de Q sobre T tiene que ser igual a 0, mientras que para el caso irreversible se aplicará la desigualdad, ¿cierto? Esta desigualdad.
Esta ecuación eh, habla de un ciclo cualquiera, ¿está bien? Entonces, que el integral sobre un ciclo, un proceso cerrado cualquiera, en el diagrama PV, sea siempre igual a cero, lo que me dice es que existe una función de estado tal que la integral de esta cantidad se puede expresar como la variación de dicha función de estado. Entonces, supongamos, ahora viene un proceso, ¿no? Un proceso en lugar de un ciclo. Un proceso que va de I a F, donde I el estado inicial y F el estado final. Entonces, el cálculo de esta cantidad, esta integral, en un proceso reversible siempre, va a ser la variación de esta función de estado que acabamos de definir, que la vamos a definir como la entropía del sistema. Entonces, ¿qué es la variación de entropía del sistema? Es la integral reversible de I a F de delta de Q sobre T, ¿cierto? Eso es la variación de entropía. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular entropía, tengo que hacer esta cuenta, pero solamente tengo que tener en cuenta que este delta de Q tiene que ser reversible, ¿cierto? Entre I y F. Y puedo hacer cualquier proceso, siempre y cuando sea un proceso reversible, esta fórmula es válida, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos eso, se puede demostrar para el caso irreversible que la relación se establece de esta forma, que la variación de entropía en un proceso irreversible va a ser mayor que la integral de IAF del calor intercambiado en cada etapa del proceso irreversible debido a la temperatura eh, que tiene el sistema, ¿no? Que va teniendo el sistema. ¿Está bien? Entonces, si yo logro conocer esta cantidad para el proceso irreversible, yo sé que esto siempre va a ser menor que la variación de entropía. ¿Está bien? Entonces, este sería el enunciado del segundo principio, si ustedes quieren, mediante este concepto nuevo que es la variación de entropía. Esto, evidentemente, eh, esta variación va a ser siempre, puede ser positiva, aquí, depende de esta cantidad. Esta cantidad puede ser positiva o negativa en principio. No decimos nada, ¿cierto? Pero lo que está diciendo esta ecuación es que hay una cota, ¿cierto?, sobre el cambio de la entropía, ¿eh? Un proceso. Esta expresión, si bien es lo más general que puede haber, creo que desde el punto de vista físico es más interesante cuando analizamos un sistema aislado, o un universo, o un sistema aislado adiabáticamente. Esto nos lleva al principio de aumento de entropía. Entonces, supongamos un sistema que consideramos como el universo, ¿no? ¿El universo qué sería? En principio uno asume el universo como todas las sustancias que existen, digamos, de todo un conglomerado, ¿cierto? De cosas. En general nosotros vamos a hablar de universo como un sistema que está aislado diabáticamente, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo una mezcla de dos sustancias, por ejemplo, tirando cobre, una masa de cobre, en un calorímetro con agua, entonces ahí diría que el universo sería el agua y el cobre, si es que el calorímetro es ideal. Bueno, por ejemplo, si mezclo dos masas de agua o si pongo hielo en un vaso con agua, por ejemplo, entonces yo ahí diría que el universo sería el hielo y el agua. Eh, Eventualmente tendría que sumar el medio ambiente, si es que también hay fuga de calor al medio ambiente. Básicamente, entonces diríamos que el universo es todos aquellos, la suma de todos aquellos sistemas entre los cuales se intercambia calor, ¿viste? Entonces, todo lo que no sea eso se puede considerar como que no influye y eso entonces se puede despreciar. Entonces, cada situación va a definir qué es mi universo. Eventualmente, podemos decir que el universo es el universo, o sea, es todo también. También podemos aplicar a eso porque en ese caso diríamos, si bien no, digamos, no decimos el universo sería un sistema diabático en sí mismo porque fuera del universo no hay nada. Entonces, obviamente, no puede haber transmisión de calor entre cualquier parte del universo y la nada. O sea, entonces, el universo en sí mismo, completo, también sería un sistema diabático. Lo interesante de los sistemas diabáticos es que no intercambian calor y no intercambian calor quiere decir que delta de Q es cero. Entonces, esta integral de acá es cero porque cada delta de Q va a ser cero. Y lo que me queda es una ecuación que dice que en los procesos adiabáticos, ¿cierto? El cambio de entropía, o sea, la entropía final menos la entropía inicial, tiene que ser mayor o igual que cero siempre.
¿Está bien? Entonces, si uno define como universo como un sistema adiabático, o sea, un sistema aislado adiabáticamente, lo que estamos diciendo acá es que la entropía del universo siempre debe aumentar en cualquier proceso que no viole el segundo principio, ¿cierto? Eh, ¿Qué sería un proceso que viola el segundo principio? Me pregunté. Y bueno, es un proceso que no ocurre. ¿Por qué? Porque asumimos que el segundo principio se cumple. Entonces, todos los procesos que ocurren deben estar, obedecer al segundo principio. Esto implica que todos los procesos que ocurren en un sistema, en el universo, deben hacer aumentar la entropía del universo. ¿Está bien? Eso es lo que dice esta ecuación de aquí. Entonces, como le dije, este universo que nosotros definimos puede ser todo el universo o puede ser, por ejemplo, un sistema de hielo con agua, o puede ser, por ejemplo, un calorímetro, agua y hielo, o calorímetro, agua y cobre. Depende de las cosas que intercambien calor entre ellas, ¿no? También puede ser un gas con el medio ambiente, por ejemplo. Eso puede ser el universo, ¿cierto? Como parte del medio ambiente. También puede ser, por ejemplo, si tiro un trozo de cobre, lo tiro a un lago, puede ser el cobre y el lago, sistema y medio, y puede ser eso mi universo, ¿cierto? Obviamente el lago no está aislado, pero por ahí nos interesa ver qué hace, cuál es el efecto sobre el cobre debido a que lo tiré dentro del lago, ¿no? Y cosas del estilo, ¿no? Entonces, básicamente este enunciado lo que me dice claramente cuáles son los procesos que obedecen al segundo principio y los que no obedecen al segundo principio no van a ocurrir en la naturaleza. Entonces basta calcular el cambio de entropía del universo. Si es positivo, el proceso ocurrirá, y si es negativo, el proceso no ocurrirá. Y si es cero, el proceso ocurre, pero es reversible. ¿Saben? Si es mayor que cero, es irreversible. Entonces esas son las tres opciones. El proceso ocurre y es reversible, en cuyo caso la entropía del universo se mantiene constante, o sea, no varía la entropía del universo. El proceso ocurre y es irreversible, en cuyo caso la entropía del universo aumenta, o el proceso es imposible, ¿cierto? O sea, no ocurrirá, en cuyo caso la entropía del universo disminuiría, lo cual va en contra del segundo principio. ¿Está bien? Entonces ese es el segundo principio enunciado desde el punto de vista de la entropía del universo. Obviamente, esto no quiere decir que, por ejemplo, si tengo cobre, un trozo de cobre caliente que se tira a un lago, no quiere decir que la entropía del cobre va a aumentar o que la del lago va a aumentar. Lo que quiere decir es que la entropía del conjunto, o sea, del lago y del cobre, que sería mi universo, es lo que tiene que aumentar. De hecho, por ejemplo, si una masa de cobre se enfría, su entropía generalmente va a disminuir, ¿cierto? Pero esto quiere decir que tiene que haber un aumento en el medio externo al cobre de entropía que sea mayor que esta disminución, cosa de que el universo aumente la entropía, como dice la segunda ley. ¿Está bien? Bueno, este, aquí entonces denunciamos y lo que hacemos es darle un aspecto formal, digamos, hablamos de que el universo está formado por dos partes arbitrarias, que son el sistema y el medio, como hablábamos antes, ¿se acuerdan? Y entonces la variación de entropía del universo va a ser la suma de la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio. Estos pueden ser negativos o positivos, cada una de ellas, pero su suma siempre tiene que ser mayor o igual que cero si es que queremos un proceso que ocurra en la naturaleza. ¿Está bien? Entonces, esta es una condición. Bueno, veamos algunos cambios. ¿Qué ocurre? ¿Cómo son los cambios de entropía? Ahora nos centramos en el sistema, ¿no? Por ejemplo, O medio. Después veremos qué pasa con el universo. Entonces, por ejemplo, para poder calcular cambio de entropía necesitamos procesos reversibles. Entonces, sumamos que todos los procesos en los cuales vamos a considerar estos cálculos son procesos que se hacen cuasi estáticamente, ¿no? Cosas que pueden ser invertidas. Por ejemplo, entonces acá habla de calor latente y calor sensible. El primer ejemplo que está acá arriba es lo que ocurre en el caso de calor latente. En el caso de calor latente hay una transformación de fase, si se acuerdan,
a una cierta temperatura, que es la temperatura de la transformación. Por ejemplo, en el caso de fusión de hielo, teníamos una temperatura que era 0 Celsius o 273 Kelvin, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces aquí iría la temperatura expresada en Kelvin. ¿Por qué es esto? Recuerden que esta expresión viene de la comparación del rendimiento de la máquina de Carnot para un gas ideal con una máquina cualquiera. Entonces, este calor se puede expresar en Joule, pero esta temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin, ¿está bien? Porque esa es la temperatura que tenía el rendimiento de Carnot en Kelvin. ¿Está? Entonces, la variación de entropía se calcula como la integral del delta Q sobre T entre I y F, si es que I y F son los estados. En el caso de un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante, por lo tanto, no varía en el proceso y se puede sacar de la integral, ¿cierto? Y entonces me queda la integral del calor, que sería el calor total. Entonces me queda el calor total de la transformación dividido la temperatura de la transformación. Este puede ser negativo o positivo, obviamente, dependiendo de qué tipo de transformación uno tenga. Entonces, esta sería la fórmula de la variación de entropía para un cambio de fase, ¿sí? Ahora, si tengo un calor sensible, ¿cierto? En lugar de latente, el calor sensible, recuerden que se presenta cuando hay una variación de temperatura del sistema sin cambio de fase y la cantidad de calor, si tengo una pequeña cantidad de calor, se expresa como la masa, ¿cierto? De la sustancia por su calor específico y el cambio de temperatura, en este caso un cambio infinitesimal, ¿no? Entonces ahora esto lo puedo meter adentro de la definición de variación de entropía, y es que el proceso se va dando con infinitésimos de cambio de temperatura. Esto es válido, sería reversible aparte, se puede invertir. eh, y entonces esto se lo puedo meter en la integral, fíjense, me queda esto de aquí, y es que el calor específico es constante con la temperatura, ¿cierto? Y ten en cuenta que la masa no depende de la temperatura, se podrían sacar estos dos términos de la integral. Y tendríamos esto de aquí por la integral de diferencial de t sobre t, ¿cierto? Esta integral ustedes saben que es el logaritmo de la temperatura y hay que evaluarlo en los estados finales e iniciales, con lo cual me da esta expresión de acá para la variación de entropía de una sustancia que sufre una transformación con calor sensible, o sea, eleva o disminuye su temperatura. Esta variación de entropía también obviamente puede ser negativa o positiva, de acuerdo a si la temperatura del sistema disminuye o aumenta durante el proceso, ¿no? O sea, el logaritmo puede ser logaritmo de algo menor que 1 o mayor que 1, y ustedes saben que eso implica que el signo va a ser positivo o negativo según corresponde. Así que la entropía de este tipo de proceso puede también aumentar o disminuir. Generalmente va a aumentar cuando se absorba calor y va a disminuir cuando se ceda calor, ¿cierto? Entonces, estas son expresiones generales. Ya le digo, la hipótesis obviamente acá es que hay calor sensible, pero además que el calor específico no depende de la temperatura, cosa que no es exactamente verdadera, pero que se puede asumir en los problemas que nosotros vamos a resolver, ¿no? Este, bueno, respecto a lo que ocurre con esto, ¿de dónde sale, digamos, el calor que este sistema absorbió o se dio? Obviamente hay un medio, ¿cierto? Que es lo que interactúa con el sistema y tiene que variar su entropía acordemente de manera que la entropía del universo aumente, eh, como dice la segunda ley. Bueno, otro ejemplo, los focos caloríficos. Un foco calorífico es un sistema que por su gran masa, por ejemplo, o su gran calor específico, absorbe calor sin variar apreciablemente su temperatura. Entonces, de esa manera, como la variación de temperatura es ínfima, se puede despreciar y se considera que el sistema absorbe calor sin variar su temperatura para nada. Por ejemplo, uno puede tener una masa de cobre que tira una pileta de agua, ¿cierto? Y entonces la pileta de agua tiene una masa gigante y la masa de cobre es pequeña comparada con la... Entonces el calor que sea del cobre o que absorbe va a ser tan pequeño que la temperatura del agua de la pileta va a variar muy poco, entonces se puede despreciar. Eh, Se considera que el agua en ese caso es un foco calorífico. Absorbe calor y no varía su temperatura. Esto es una modelización, como dice ahí, que puede ser útil para ciertas circunstancias. Por ejemplo, si yo considero que la pileta interactúa con otra masa de agua grande o una masa
de alguna sustancia grande, comparable a la masa de la pileta, del agua de la pileta, obviamente la aproximación de que la pileta sea un foco no es correcto, no se va a poder usar, ¿no? Así que va a depender también de qué le estoy tirando a mi masa de foco calorífico. ¿Está bien? En cualquier caso, digamos, la variación de entropía del foco, dado que el foco tiene una temperatura fija, entonces va a ser simplemente el calor del foco dividido la temperatura del foco. Igual como si fuera que es un cambio de fase, parecido a esa expresión. ¿Está bien? Bueno, entonces, y lo último que quiero mencionar es que si, por ejemplo, en general nosotros tenemos, por ejemplo, una masa como, por ejemplo, de hielo, que puede cambiar de fase, o sea, puede fusionarse y calentarse a su vez. En ese caso, lo que vamos a tener es dos procesos, uno que va a ser de calor latente y otro de calor sensible, uno seguido del otro, y como el caso del calor, el calor, ¿se acuerdan que era la suma de los calores, o sea, el calor que se absorbe para fusionar el hielo, más el calor para calentar el hielo ya como agua? La variación de entropía va a ser lo mismo, va a ser la suma de la variación de entropía debido al cambio de fase más la variación de entropía debido al calentamiento del hielo como agua. ¿Está bien? Entonces hay que sumar las variaciones para tener el total. Em, bueno, ¿y qué pasa con el caso de un gas ideal? Que es una cosa que uno veníamos viendo, por ejemplo, que había expresiones cerradas para el caso de la energía interna, de la entalpía, ¿no es cierto? Con funciones de estado. ¿Qué pasa con el caso de la entropía? Bueno, también te podemos obtener una expresión generalizada para la variación de entropía de un gas ideal. Entonces, les muestro acá cómo se obtiene. Partimos de la definición del diferencial de entropía, se expresa como un diferencial de calor, un delta de calor debido a la temperatura. Ahora, el primer principio nos dice que el delta de calor se puede expresar en términos de la energía interna del gas ideal menos el trabajo, ¿no? Diferencial. Si suponemos que hay un trabajo de expansión, entonces menos P diferencial de B, el trabajo de expansión, y con este menos se convierte en más P diferencial de B, y bueno, tenemos esto de aquí. Ahora, para un gas ideal, la energía interna, que primero se cumple la ecuación de estado, y segundo, la diferencial de energía interna tiene esta forma. Entonces reemplazamos y tenemos esto de aquí, ¿cierto? Y dividimos por la temperatura para obtener el diferencial de entropía, y tenemos esto de aquí, ¿cierto? Acá tenemos el diferencial de temperatura sobre temperatura, que sería como un diferencial de un logaritmo, ¿cierto? O sea que esa parte se podría integrar, pero acá tenemos mezclado presión, diferencial de B y T. Entonces sería ideal acá tener solamente la variable B, porque ahí podemos integrar a un logaritmo, por ejemplo, o lo que sea. Y esto es fácil de ver porque uno puede ver de que la ecuación de estado de gas ideal nos permite decir que P sobre T va a ser NR sobre el volumen. Entonces lo podemos reemplazar aquí y tendríamos esta expresión, que es la suma del diferencial del logaritmo B y el diferencial del logaritmo de la temperatura. Entonces, se puede integrar de los lados entre un estado inicial y un estado final y obtenemos logaritmos aquí y aquí, ¿no es cierto? Logaritmo de cociente. Entonces, la integración me dice que la variación de entropía de un gas ideal, o sea, entropía final menos entropía inicial, se va a expresar como NSB, logaritmo de temperatura final sobre temperatura inicial, más NR, logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Fíjense, como es de esperar, dado que la entropía es una función de estado, no interesa el proceso, digamos, mediante el cual uno obtuvo esta expresión. Obviamente uno lo único que tiene que suponer es que era un proceso reversible, ¿está bien? Este, pero dado que uno supone eso, entonces esta expresión es válida. Esta es la expresión entonces de la entropía, de la evasión de entropía de un gas ideal en cualquier proceso. Siempre y cuando conozcamos los estados final e inicial, podemos calcularlo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá se acuerdan que hicimos un ejemplo del Segway, en el cual teníamos un proceso lineal de A a B, ¿cierto? Bueno, en el ejercicio original decía que teníamos 4 moles de un gas ideal monoatómico que se expanden de un volumen inicial de 0,1 metros cúbicos a un volumen final de 0,3 metros cúbicos, o sea, se triplica el volumen,
y la presión inicial era 1 por 10 a la 5 pascales, mientras que la presión final es 2,5 por 10 a la 5 pascales. O sea, es un factor 2,5. ¿Está bien? Acá, bueno, dice, fíjese la figura, que sería esta figura. Entonces se pregunta el trabajo, el cambio de energía interna y la energía térmica transferida, que es el calor. Eso ya lo hicimos. Entonces acá le agrego como ejemplo, calcular la variación de entropía en dicho proceso. Entonces simplemente usamos la expresión considerando que tenemos un gas diátomo atómico. La expresión decía que Sb menos Sa va a ser N, o sea, 4 moles, Cb, que sería 3 medio de R, ¿cierto? El logaritmo del cociente de las temperaturas, que uno puede ver que es un factor 7,5, si uno analiza, la Tb sobre T va a ser 7,5, y luego tiene 4 R, logaritmo de Bb sobre Ba, que si uno hace la cuenta le da 3. O sea, volumen triplicado. Acá está explicado eso, ¿no? El volumen se triplica, la presión tiene un factor 2,5, de donde uno creo que deduce que el cociente de las temperaturas tiene un factor 7,5. ¿Eh? Si está bien esto porque es 3 por 2,5. Creo que está bien, pero no estoy seguro. Pero sí está bien. Bueno, entonces acá uno agarra y hace la cuenta, o sea, reemplaza, y le queda, por ejemplo, 3 medios, 3 medios por 4, ¿cierto? Queda 6. El logaritmo de la cociente de las temperaturas, que es el logaritmo de 7,5. Y después acá tenés 4 veces R, entonces con 4 y R sacó afuera. Y logaritmo de 3, que sería, 3 sería el cociente de los volúmenes. Esto da un factor aproximadamente de 16,48 R, y al fin y al cabo, si uno hace la cuenta, le da 136,98 joules por grado Kelvin. Positivo, ¿no es cierto? Positivo, dijimos que en este caso hay una absorción de calor, ¿no? Y si uno mira el gráfico, uno ve que aquí hay un aumento de temperatura. O sea, esta temperatura es más chica que la temperatura final. Hay un aumento de temperatura, con lo cual uno espera que la variación de entropía sea eh, positivo, ¿cierto? Al menos en este caso. Entonces me da un 136,98 joules por cada grado Kelvin. Recuerden entonces que acá tiene que haber Kelvin, no puede haber Celsius. O sea, ¿esto por qué? Porque ya lo dijimos, la definición de entropía está asociada a la temperatura de los gases perfectos. Y esa temperatura está definida como una escala Kelvin, ¿cierto? Bueno, entonces este sería un caso. Ahora ustedes pueden analizar otros casos. Por ejemplo, acá, eh, no, una cosa que digo es que no depende de si el proceso es lineal o no, ¿cierto? Solo depende del estado inicial y final. Por ejemplo, uno podría hacer aquí, podría hacer otro proceso, por ejemplo este, donde uno hace un isobárico y luego un isocórico, o podría ser este de arriba, isocórico y luego isobárico. Y si uno hace el cálculo, cosa que yo les recomiendo que hagan, llegaría al mismo resultado, obviamente. Acá tendría que sumar la variación de entropía de acá a acá, más la variación de entropía de acá a acá, y vería que obviamente da lo mismo. No hace falta mucho para darse cuenta, ¿no? Bueno, acá explico lo de la... Siempre tiene que ir en grados Kelvin, ¿cierto? Y comento solamente que si ustedes se ponen a mirar esta expresión, si el estado inicial y el estado final coinciden, que estaríamos hablando de un ciclo, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el logaritmo de 1, ¿por qué? Porque las temperaturas coinciden, y acá tenemos el logaritmo de 1, ¿por qué? Porque los volúmenes coinciden, logaritmo de 1, como ustedes saben, es 0, entonces no hay variación de entropía, como ocurre con cualquier función de estado en un ciclo. Entonces, en un ciclo la entropía no varía, obviamente, ¿está bien? Eso está claro. Bueno, aquí podemos analizar un par de ejemplos de qué pasa con la entropía del universo, y lo vamos a hacer con sistemas que intercambian calor, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una masa de 100 gramos de cobre que está a una temperatura de 57 grados Celsius y se tira a un lago de 27 grados. Entonces, cuando la temperatura de cobre alcanza el equilibrio, encontrar, bueno, ahí dice la variación de entropía del cobre, la variación de entropía del lago y la del universo. Bueno, y yo obviamente puse la nota de que hay que suponer que el lago es un foco calorífico, ¿cierto? Cosa que es una buena aproximación. Entonces, dado que el lago es un foco calorífico, lo que va a hacer el cobre es simplemente
empezando a la temperatura de 57 grados Celsius, va a terminar con la temperatura del lago, ¿no es cierto? En el equilibrio. Entonces va a terminar con 27 grados Celsius. El cobre cede calor sensible y entonces hay que usar la expresión de la variación de entropía del calor sensible, que sería esta de aquí, ¿cierto? Hay que usar la temperatura en la escala Kelvin, como ya dijimos, y entonces tenemos 330, la temperatura final, perdón, la temperatura inicial, 330, que sería 57 Celsius, y la temperatura final sería 27, que es 300. El calor específico del cobre es 387 joules por cada kilogramo o grado Kelvin, y reemplazando la masa que dijimos que era 100 gramos, ¿cierto? Reemplazando todos los datos me daría un valor de la variación de entropía de menos 3,69 joules por cada Kelvin, ¿saben? O sea que la entropía del cobre disminuye, ¿sí? ¿Está bien? Cosa que no contradice el segundo principio, porque el cobre no está aislado diabáticamente, sino que está en contacto con el lago. Veamos qué pasa con el lago entonces. El agua es un foco calorífico, la temperatura del agua entonces es la temperatura de 300 Kelvin, ¿cierto? Y la variación de entropía del foco sería el calor que absorbe el foco, ¿cierto? Que lo cede el cobre, dividido la temperatura del foco. Bueno, acá comento que no conocemos, o sea, si supiéramos la masa del lago y su calor específico, que en realidad podríamos conocer porque es agua, podríamos calcular, sabiendo la variación de temperatura, habría que ver temperatura de equilibrio, etcétera, todo eso, podríamos calcular su calor absorbido. Ahora, dado que suponemos que no cambió su temperatura, no podemos usar esa expresión. Lo que sí podemos decir es que conserva la energía. Es decir, que el calor del foco más el calor del cobre tienen que ser igual a cero. Lo cual quiere decir que acá está escrito como que el calor del foco tiene que ser menos el calor del cobre. ¿Está bien? El calor del cobre sí lo podemos calcular, porque sabemos cómo varía su temperatura, sabemos su calor específico y la masa del cobre. Sabemos que se dio calor y el cálculo me da menos 1161 joules. ¿Está bien? Con lo cual, el calor del foco sería 1161 joules positivo. Entonces reemplazo eso, ¿cierto? Reemplazo la temperatura del foco y el resultado de este número me da 3,87 joules por cada Kelvin. De vuelta, temperatura en grados Kelvin. Bueno, y el ítem C me pregunta la entropía, la variación de entropía del universo, que sería, como habíamos comentado, la suma del sistema, que sería el cobre, por ejemplo, y medio, que sería el foco. Variación de entropía del foco más variación de entropía del cobre. Si ustedes suman las dos cosas, ven que le da un número 0,18 joules por cada Kelvin, que es el número positivo, con lo cual uno deduce que este proceso es un proceso irreversible que ocurre en la naturaleza, ¿cierto? Acá menciono que si hubiera dado 0, entonces hubiéramos concluido que el proceso es reversible, y si hubiera dado menor que 0, la conclusión hubiera sido que este proceso no puede ocurrir en la naturaleza. ¿Por qué? Porque estaría violando el segundo principio. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí el último ejemplo que tengo para ustedes. En este, lo que se hace es se pone tenemos un termo adiabático ideal con 200 gramos de agua que tiene a 27 grados Celsius, disculpen, ahí le falta la unidad, donde se introducen 20 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Entonces, lo que hay que encontrar en este caso es la temperatura de equilibrio de la mezcla y la variación de entropía del agua, del hielo y del universo. Entonces, para encontrar la temperatura de equilibrio, ya saben que tenemos que hacer el balance energético. O sea, el calor del agua más el calor del hielo tiene que ser igual a 0. Bueno, lo que ocurre con el agua es que se enfría desde 330 Kelvin hasta una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Eh, Esto no está claro al principio, pero yo sé que la masa del agua es mucho más grande que la masa de hielo, ocurre esto. Entonces el calor del agua va a ser masa del agua, calor físico del agua, por la variación de temperatura, que sería T de equilibrio menos T del agua inicial. Por otro lado, el hielo se va a fusionar, convirtiéndose en agua, y luego tiene que calentarse desde 0, o sea, 273, hasta la temperatura de equilibrio, con lo cual tiene el calor de fusión por la masa de hielo más masa de hielo, calor específico del agua y temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial que es 273. Acá puse todo en Kelvin
para no hacerme un lío con la escala de Kelvin, Celsius, porque prefiero trabajar todo en Kelvin cuando hacemos entropía. Pero para los calores se podría usar Celsius, ¿está bien? Bueno, haciendo las ecuaciones, resolviendo, planteando este balance energético y despejando la temperatura de equilibrio, obtendría esta expresión que me daría una temperatura de equilibrio de 317,5 Kelvin. ¿Está bien? Bueno, una vez que obtengo la temperatura de equilibrio, que eso ya lo habíamos visto, entonces cómo hacerlo en la parte de calorimetría, está el ítem B, que es lo nuevo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con la variación de entropía? Bueno, el cálculo más sencillo sería la del agua. ¿Por qué? Porque el agua lo que hace es, se enfría desde 330 Kelvin hasta 317, que es la temperatura de equilibrio. Produce un calor sensible, por lo tanto la variación de entropía va a ser, del agua va a ser una variación de entropía de calor sensible. Es decir, la masa del agua, el calor específico del agua, por el logaritmo de 317,5 Kelvin, que es la temperatura de equilibrio, o final, dividido la temperatura inicial del agua, que era 330 Kelvin. Este resultado a mí me está dando, si está bien, menos 32,33 joules. Negativo, el agua disminuye su temperatura, por lo tanto, disminuye su entropía. ¿Qué ocurre con el hielo? Bueno, el hielo tiene dos partes, tiene un cambio de fase y tiene un calentamiento. Entonces, el cambio de fase está aquí. Sería el calor absorbido, que es mH por L, para cambiar de fase, debido a la temperatura del cambio de fase. Eso es la variación de entropía debido al cambio de fase. Fíjense en la expresión que vimos en la teoría. Y la otra parte es el calentamiento. Masa de hielo, el hielo se convirtió en agua, por lo tanto es calor específico del agua, y el logaritmo de la temperatura de equilibrio dividido la temperatura inicial del hielo, que era 0 grado 273 Kelvin, ¿cierto? Recuerden que hay que poner en Kelvin. Si sumo las dos cosas me da 37,17 joules por cada Kelvin. Sumo, entonces, para obtener la variación de entropía del universo, sumo la variación de entropía del hielo más la variación de entropía del agua, sistema y medio o medio sistema, como quieran considerarlo. Y el resultado me da positivo, otra vez, indicando que es un proceso irreversible que ocurre en la naturaleza. ¿Vale? Eso entonces es todo lo que tengo que contarles para respecto de entropía y segunda ley. Cualquier consulta ya saben que me pueden mandar por mail, inclusive si ustedes quieren podemos organizar un encuentro virtual, ¿cierto? Eh, Me tienen que pasar las consultas que necesitan que les responda o algún tema que quieren reforzar, pero me tienen que avisar, ¿está bien? Así que bueno, este, nos veremos entonces la próxima.